Buenas chicos, esta semana continuamos con el tema de funciones de la séptima guía de trabajo autónomo de la semana del 6 al 10 de septiembre. Ok chicos, vamos a trabajar esta semana el análisis de gráficas. Lo vimos en semanas anteriores, ¿verdad? Que nosotros en un diagrama de Venn o con una función, ¿verdad? Ya con su expresión algebraica, yo puedo encontrar imágenes y puedo encontrar preimágenes. En los diagramitas de Venn es nada más ver con quién está asociada la flechita, ¿verdad? En el caso de las fórmulas o los criterios, era nada más o sustituir en el caso de encontrar imágenes o igualar en el caso de encontrar preimágenes, que lo hacíamos con calculadora también. Ahora vamos a aprender a cómo nosotros también podemos encontrar en una gráfica pares ordenados, ¿verdad? Para saber quién es su X y quién es su Y. Siempre es importante y recordemos que las preimágenes corresponden al eje X y que las imágenes corresponden al eje Y. Y recordemos que las preimágenes, al estar en el eje X, es el que está en forma horizontal, ¿verdad? Que en este caso sería este que vemos acá, de donde está el menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. El que está en forma horizontal corresponde al eje X. No sé si antes dije al revés, pero el horizontal es el eje X y el vertical es el eje Y. Ahora, ¿quién es la gráfica aquí? Bueno, todo lo que ustedes ven con rojo, ¿verdad? Todo lo que es rojo es la gráfica de una función, no sé, no, ahí no nos pusieron la representación algebraica, simplemente nos pusieron su representación gráfica. Entonces, se resaltan con azul ciertos pares ordenados. ¿Por qué digo ciertos? Porque en realidad todas las líneas rojas, todas son puros pares ordenados. Todos tienen su X y su Y, su X y su Y, su X y su Y. O sea, para nosotros formar una gráfica, uno lo que utiliza son pares ordenados. Y uno va poniendo los pares ordenados y después lo que hace es simplemente unirlos con una línea. ¿Por qué se unen con una línea? Bueno, porque sabemos que ahí hay infinitos pares ordenados. Porque si nos ponemos a querer sacarlos todos, no vamos a terminar. Porque recuerden que lo analizamos la semana pasada, que los números reales son infinitos y que entre dos números reales cualquiera también hay infinitos números. Entonces, si nosotros queremos sacar todos los pares ordenados que le corresponden a una gráfica, nunca vamos a terminar. Entonces, por eso es que, por ejemplo, ahí se resaltan algunos pares ordenados, esos que se ven con bolita azul, que incluso en algunos casos ven que la bolita azul está rellena, en otros está sin rellenar. Eso era el concepto de ser abierto o de ser cerrado, ¿verdad? Que también lo analizamos la semana pasada. Y hay en algunas partecitas llevan flecha, por ejemplo, vea que esta otra mitad de la gráfica lleva una flechita hacia la derecha. Las gráficas no siempre tienen que ser líneas pegadas. Vea que esta es una gráfica donde la primera parte sí van las tres líneas juntas, pero luego se separa y hay otra línea y después sigue allá con flechitas hacia la derecha, así como en forma acostadita. Pero toda junta es una sola gráfica. Entonces, en este ejemplo nos piden encontrar imágenes y preimágenes de específicamente ciertos números. Entonces, aquí es donde vamos a aprender a analizar cómo encontramos una preimagen en una gráfica y cómo encontramos una imagen en una gráfica. Primero, lo que yo debo de hacer cuando vamos a encontrar es digamos, estar bien claro por quién me están preguntando. Si me están preguntando por números que están en el eje X o por números que están en el eje Y. Entonces vamos con la primera. La primera dice, una preimagen de 2 es, ¿ok? Y ahí vamos a contestar. Dice, una preimagen de 2. ¿Qué significa eso? Me están pidiendo una X de 2. Eso es algo muy importante que siempre yo les recomendé de ponerles como al lado de arriba por quién me están preguntando. Ahí me están diciendo una preimagen de 2 es, o sea, que si me están pidiendo una X, fijo, yo sé que es T2, entonces es un Y. Entonces yo me voy a la gráfica y me ubico donde está el 2 en el eje Y. Ve que aquí les puse una flechita para que centremos la atención en este 2. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Que busquemos alguna X
porque dice una preimagen, eso es probablemente porque tiene varias preimágenes. Ese debe ser una mamá con varios hijos, cuando también lo analizamos con diagramas de Venn. Entonces yo me ubico en el 2, que es el que me están dando, y voy a hacer visualmente, voy a trazar una línea en dirección de ese 2. Vea que yo les digo visualmente, yo aquí lo estoy haciendo para que ustedes después nada más se la imaginen, o si la quieren pasar, la pasan. Entonces, vea que visualmente yo paso una línea por ese 2, que es el que me están preguntando. Entonces, donde esa línea que yo inventé visual pega con la gráfica, esas son preimágenes de ese número. Entonces, por ejemplo, ¿dónde pegó la gráfica? Vemos que pegó aquí en este puntito, ¿verdad? En este azul. ¿Y ese quién es ese X? Aquí está, es el -1, que de hecho es una de las respuestas, o es más bien la respuesta. Yo aquí en la presentación le agregué otras posibles respuestas. Ahora ustedes me pueden decir, profesora, pero choca también aquí. Pero en realidad no choca, porque recuerden que esta bolita estaba sin rellenar. Entonces aquí no chocaría esa línea imaginaria mía, no choca con aquí, porque ahí estaba sin rellenar. Pero sí choca aquí, y choca aquí, y choca aquí, y choca aquí. Y vea que esto llevaba flecha antes. Bueno, es que aquí como que la que puse por encima la tapó. Pero esa flecha es porque ella sigue aquí, sigue, 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 sigue para allá. Es porque entonces mi línea visual va a chocar con todos estos números. ¿Y quiénes son esos números? Todos estos X, o sea, puede ser también 3, una preimagen. Puede ser el mismo 4, el mismo 5. Yo por aquí puse otra que también no aparece ni siquiera, pero yo sé que ahí sigue el 6. Ve, agregué más y ahí puedo seguir. Eso de hecho va a funcionar porque eso es como decir una mamá con un montón de hijos, ¿verdad? Recuerden que los del eje Y eran las mamás y los del eje X eran los hijos. Y si era posible que varios del X tengan una misma mamá, eso sí se podía, ¿verdad? Eso con respecto de cuando analizamos una preimagen. Aquí vamos a desaparecer lo que antes hicimos ahí visual. Vamos a borrar esto, y bueno, y aquí voy a desaparecer lo que yo puse como extra para poder explicar la 1. Ahora vamos con la 2. Ahora, en la 2 me están diciendo la imagen de 2 es. Entonces, si me están diciendo la imagen de 2, quiere decir que me están preguntando por la y de 2. Quiere decir que entonces 2 es x, ¿verdad? O sea, siempre o uno es x o el otro es y. O sea, de ahí no vamos a tener nunca pérdida. Entonces, si me están diciendo la imagen de 2 es, entonces me están diciendo la y de x es. Entonces, quiere decir que el 2 que me tengo que centrar ahora es el 2 que está en el eje X, ese que está ahí. Ese es el 2 que está en el eje X. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En dirección del 2 vamos a trazar nuestra línea visual, pero ahora nuestra línea visual va en esta dirección. Cuando yo me centro en una imagen, o sea, en una del eje Y, esa línea visual yo me la tengo que imaginar horizontal. Cuando estoy en un X, esa línea visual me la tengo que imaginar vertical, o sea, atravesando ese 2. Entonces, si observamos, siguiendo la misma metodología de antes, se supone que la imagen que yo estoy buscando es el Y que hace parejita con este 2 donde la gráfica están chocando. Vea que la gráfica, la línea imaginaria mía, más la gráfica que es la roja, están chocando exactamente aquí. Entonces, ¿quién es el Y de este número 2? Es el que está en dirección de él en el eje Y, o sea, el 0, o sea, el origen. Ahí está la imagen de él. Recuerden que todos los pares ordenados que quedan dibujados en los ejes, una de las dos es 0. Y como aquí estamos trabajando con 2 que está en el eje X, ¿quién es su Y? El 0 del Y, ¿verdad? Porque en este caso está dibujado en el puro eje X. Entonces, yo siempre trazo. Cuando me preguntan por preimagen, la línea visual va horizontal. Y donde choque esa línea visual con la gráfica, esa es una posible respuesta. Ahora lo mismo con cuando vamos a buscar imágenes.
trazo mi línea visual imaginaria en forma vertical y en este caso, donde chocó fue aquí. Entonces, ¿con qué Y le correspondía? Con este Y que está aquí, ¿verdad? Con el 0, porque es el origen. ¿Ok? Veamos ahora con el tercer ejemplo. Ahora tenemos que concentrarnos, ¿ok?, en la imagen de 3, muy similar a la anterior. Ahora, la imagen, o sea, me vuelven a pedir la Y de este 3, o sea, este 3 es X, ¿verdad? Vea que aquí ya lo resalté, es en este 3. Entonces, ¿cómo tengo que trazar la línea visual, mi imaginaria? En forma vertical. Ahí la trazamos. ¿Y dónde chocó esa línea visual con la gráfica? Chocó aquí ahora. Entonces, ¿cuál es el Y de este choque? Ahí va, lo hago hacia allá, o sea, es 2. Esa es la respuesta. Tal vez viendo este segundo ejemplo nos queda más claro entender a qué se refiere cuando choca, ¿verdad? O sea, cuando yo hice esta línea visual, que es la imaginaria mía, recuerden que yo lo que tengo que fijarme es dónde choca con la gráfica. La gráfica es lo que está con rojo y con azul, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener siempre claro. ¿Quién es la gráfica? Entonces, la gráfica es lo que está de color rojo y color azul. Entonces, donde yo trazo esta línea visual, que las hice anaranjaditas, donde chocó con la gráfica fue en este par ordenado azul. Entonces, ¿cuál es el Y de ese par ordenado azul? 2. Ve que me ubiqué hacia el eje Y para saber quién era el Y, porque era lo que me estaban pidiendo. ¿Ok? Vamos con el ejemplo 4. Ahí voy a desaparecer el borrador. Ok. Ahora, vean en el ejemplo 4 que la redacción cambia un poquito. Hay que tener cuidado. Dice, menos 2 es imagen. O sea, ya me están diciendo que menos 2 es imagen. ¿Qué significa eso? Que menos 2 es una Y. Porque me están diciendo que es imagen. O sea, que yo lo que estoy buscando es un X. Entonces, tengo que concentrarme en la gráfica en donde está el menos 2. El menos 2 está aquí. Porque me están diciendo que menos 2 es imagen. Entonces, yo lo que tengo que buscar es cuál es el X de ese menos 2. Como el menos 2 está en el eje Y, entonces mi línea imaginaria la tengo que trazar horizontal. Ahí la tracé. ¿Y dónde chocó a la gráfica? La chocó en este par ordenado azul. ¿Y ese par ordenado azul qué X tiene? Entonces me voy para el eje X, era el 1. Ahí se tapó, pero ustedes ya vieron que ahí lo que estaba era el 1. Entonces ese es el X de ese menos 2. Ven, entonces cuando yo lo primero que tengo que saber es entender la redacción, quién me dan y a quién me piden. Si me están dando X o me están dando Y, o me están pidiendo X o me están pidiendo Y. Esa es la primera parte. Luego, cuando ya sabemos quién es el que yo tengo, lo busco en el plano cartesiano. Lo busco en el eje, ya sea en el eje X o en el eje Y, dependiendo de cuál de los dos me hayan pedido. Y ya después de ahí, tengo que saber que si lo que me dan es un Y, la línea visual va horizontal. Si lo que me dan es un X, la línea visual va vertical. Y de ahí nada más lo que hago buscar es la parejita que hace de donde esa línea visual choca con la gráfica. Ok, vamos ahora con, aquí desaparecemos de nuevo esto, y vamos con el ejemplo 5. El ejemplo 5 dice, la imagen de 4 es, entonces la imagen de 4, entonces la Y de 4, quiere decir que 4 es X. O sea, el que me están dando es X, es el primer paso. Ubicarnos en la redacción para saber a quién me dan, si me dan X o me dan Y. Como me dan X, el 4 en X es este. De hecho, en esa gráfica ni siquiera está el 4 en el Y, o sea, no se ve, pero sí está. Pero entonces tal vez ahí no nos enredaríamos porque es el único 4 que está, pero sí es muy importante porque, por ejemplo, el 2, vea que el 2 está tanto en el X como en el Y. El 1 también está en el X y en el Y, entonces hay que saber bien cuál de los dos tengo que ubicarme. Ahora, como me están diciendo que es el 4 que está en el X, la línea visual tiene que ir en forma vertical. Es más o menos como cuando nosotros vimos la materia de trazar líneas verticales y trazar líneas horizontales. Se trazaban verticales cuando eran X
y se trazaban horizontales cuando eran Y. Entonces estamos haciendo exactamente lo mismo aquí. Vea que ese 4 es un X, por eso es que era vertical. En la anterior, el menos 2 era un Y, por eso fue que se trazó horizontal. Es exactamente lo mismo que ya nosotros vimos cuando vimos lo de las rectas secantes, tangentes y exteriores con una circunferencia, ¿verdad? Que podíamos trazar rectas verticales y rectas horizontales. Esas rectas verticales y horizontales ahora, para mí ahora me funcionan en una forma imaginaria, que incluso, como les digo, yo las puedo hacer en el dibujito, eso no es ningún problema para uno ubicarlo. Nada más uno lo que puede hacer es ir borrando. Cuando va haciendo un ejercicio, borra y hace el otro para que no se llene todo de líneas, después más bien se enredan. Pero entonces, en estas 5 me están pidiendo la Y del 4. Entonces, yo agarro el 4, como es X, el 4, es una línea vertical. ¿Y dónde choca esta línea imaginaria mía con la gráfica? Choca aquí. Aquí es donde está chocando mi línea con la gráfica, que es esta línea roja. Y ahora sí, la pregunta es, ¿quién es el Y de este choque? Ya el X es 4, pero ahora la pregunta, ¿quién es el Y para hacer el par ordenado? Entonces me voy en dirección al eje Y y es 2. Entonces esa es la imagen. Es simplemente armar un par ordenado. Eso es lo que ustedes tienen que buscar hacer. Armen un par ordenado. A veces tengo que ir de Y y buscar el X. A veces tengo que ir del X y buscar el Y. O sea, dependiendo de quién me den y de quién me pidan. Eso es el único detallito que hay que tener mucho cuidado porque de fallar en eso ya fallamos en el ejercicio, ¿verdad? Ok, vamos con el 6. Igual aquí en el 6 cambia un poquito la redacción. Dice, menos 2 es la preimagen de. O sea, me están diciendo que este menos 2 es la preimagen. O sea, que este menos 2 es un X de alguien. Entonces, como es un X, es vertical. Entonces, busco el X en menos 2 y trazo vertical, donde choca mi línea vertical a la gráfica. La choca aquí. Entonces, simplemente armemos el par ordenado. Ya tengo el X, que es menos 2. ¿Quién es el Y? Y el que está para el lado del eje Y, o sea, el 1. Esa es su imagen, perdón, porque me están diciendo que menos 2 es la preimagen de 1, o sea, 1 es imagen entonces, ¿verdad? Porque estamos buscando Y. Es simplemente armar pares ordenados, eso es lo que estamos haciendo, armando parcitos ordenados. Y por último, ok, dice la imagen de 1 es, entonces la imagen, o sea, la Y de 1, quiere decir que 1 es X. Entonces, de nuevo, si me piden la Y de este 1 que es X, entonces me voy al eje X, me ubico donde está el 1, que está ahí, y trazo una línea vertical, porque en X se trazan vertical, en Y se trazan horizontales. Ahí lo vamos a trazar. Ahora, vea lo que pasa aquí y que es interesante, que era lo que estábamos hablando al principio. Cuando yo trazo esta línea, aparentemente choca aquí. Bueno, ahí sí, porque la bolita estaba cerrada, pero aquí no habría choque, porque recuerden que la bolita estaría abierta. Y de hecho, si estuviese cerrada, esto no sería ni siquiera una función. ¿Recuerdan cuando vimos el tema de saber si una gráfica corresponde o no a una función? Que trazábamos líneas verticales y que solo pueden chocar en un punto a la gráfica cuando se trazan líneas verticales. Porque eso, si nos chocan 2 puntos, o nos chocan 3 puntos, o en 4 puntos, es como decir que hay un hijo con varias mamás diferentes y eso no puede ser posible. Entonces, aquí de una vez descartamos la bolita abierta. En la que nos tenemos que centrar es en la bolita cerrada. ¿Qué es lo que estoy buscando? La Y de este par ordenado, donde chocó la gráfica con mi línea vertical. Y la Y que estaría en dirección del eje Y, o sea, menos 2. Y ahí tendríamos cómo fue que sacamos las imágenes y las preimágenes de diferentes imágenes y preimágenes en esta gráfica. Y ahí yo podría preguntarles por más, incluso usando la misma gráfica. Usando la misma gráfica yo podría buscar un montón más.
¿verdad? Pero bueno, en este caso solo trabajamos esos 7 ejercicios y en la práctica vienen algunos para que los hagan ustedes también. Ok, chicos, ahora, igual que hicimos con imágenes y preimágenes, en una gráfica yo puedo encontrar estas 5 cosas. Dominio, ámbito, ceros, máximos y mínimos. Entonces voy a ir de una vez con el ejemplo, leyendo la explicación para que sepan a qué se refiere con cada uno de ellos y explicándolos cómo lo encontramos. Entonces lo primero es el dominio. Ya ustedes sí tenían claros que el dominio es el conjunto de todas las X, o sea, el conjunto de partida. En el caso de una gráfica es lo que corresponde al eje horizontal, ¿verdad? El eje X. El dominio es un intervalo que se desplaza horizontalmente y lo vamos a analizar siempre de izquierda a derecha. Entonces, vamos a poner, como sabemos que es de izquierda a derecha, entonces igual como hicimos con el cálculo de imágenes y preimágenes, yo me voy a imaginar vertical que vea que va a chocar el extremo izquierdo de la gráfica. Ya que se supone que esta gráfica está empezando, si lo analizamos de izquierda a derecha, está empezando en este parcito ordenado azul, que si lo queremos ver como par ordenado, este par ordenado sería el par ordenado menos 4, menos 5. ¿Verdad? Poniéndolo como par ordenado, este azul, ¿verdad? Ahí arranca la gráfica, sigue en rosadito, se va hasta arriba, llega este otro par ordenado que se resaltó con azul, que es el par ordenado 0,5, si quiero verlo como par ordenado. Esos son paréntesis, ¿verdad? Sigue por toda esta línea azul y llega a este último par ordenado, que incluso no está en la gráfica, ¿verdad? Porque está abierto, pero es un par ordenado imaginario, digámoslo así, que es el 3,6. Digamos que ese fue todo el recorrido que hizo la gráfica. Profesora, ¿solo esos 3 pares ordenados tiene esa gráfica? No, esos son los que están ahí resaltados. Pero recuerde que toda la línea rosada son puros pares ordenados. Nada más que no podemos ponernos a sacarlos todos porque nunca terminaríamos. Entonces, ¿cómo encontramos el dominio? Yo siempre se los he enseñado de que nosotros lo que hacemos es ubicarnos en el extremo izquierdo de donde empieza la gráfica y me desplazo hasta el extremo derecho donde terminó la gráfica. ¿Vieron todo ese desplazamiento? Voy a devolverlo. A ver si lo puedo devolver. Ah, no, ya no lo pude devolver. Ok, ese desplazamiento, ojalá lo hayan visto, ¿verdad? Si no, después lo ven en el video, que yo arranqué aquí en este par ordenado, menos 4, menos 5, se fue desplazando de izquierda a derecha hasta llegar al último par ordenado de esa gráfica, que fue ese que estaba ahí abierto. Como el dominio usa únicamente los valores de X, entonces yo en el dominio voy a colocar únicamente los X de estos pares ordenados, que era el menos 4 y el 3. ¿Lo observan dónde está en la respuesta? Menos 4 y 3. ¿Y por qué les tengo que poner corchete? Porque recuerden que en una recta numérica, en el momento que exista línea, eso ya corresponde a un intervalo, porque es un pedacito de recta. Entonces, debo de ponerlo con corchetes, porque sabemos que entre el menos 4 y el 3 hay infinitos números. Y recuerden que en el momento que existe línea, es porque ahí hay infinitos números. Ahora, ¿cómo sé si tengo que ponerlos cerrados o abiertos? Bueno, de acuerdo a los pares ordenados de los extremos. El par ordenado, menos 4 menos 5, vea que estaba rellenito. Por eso el menos 4 se puso cerrado. Y el par ordenado del extremo derecho estaba sin rellenar, por eso es que el 3 va abierto. Pero vea que en el dominio yo lo que hago es poner los X de esos extremos, porque el dominio está en el eje X. Ahora, ¿qué es lo diferente con respecto al ámbito? Vamos leyendo, ya aquí hicimos lo que es el dominio. Vamos ahora con el ámbito. Dice, el ámbito de una función se determina en el eje Y. Ahora, es el intervalo que se desplaza
en forma vertical, o sea, desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Entonces ve que ahora la línea imaginaria visual, vea dónde la tracé. La tracé en dirección del -5, porque ahora voy de abajo hacia arriba. Entonces quiero que observen aquí el comportamiento que va a hacer eso. Igual yo me voy a desplazar, que esto yo no lo tengo que hacer manualmente, pero yo aquí se los pongo porque ustedes visualmente lo van a lograr entender mejor así. Vea que empiezo desde el punto más bajo, que es en el par ordenado azulito, que era el -4 con -5, solo que ahora voy de abajo hacia arriba. Entonces, si yo me voy, que observenlo ahí, voy de abajo hasta arriba, llego al punto más alto, que era el otro par ordenado. Todo ese recorrido, porque esa línea visual, mientras venía de abajo y llegó hasta arriba, en todo momento había gráfica. En todo momento, esa línea visual chocó con la gráfica. Entonces, por eso es que va en un intervalo. Entonces, va desde el punto más bajo hasta el punto más alto. ¿Dónde arrancamos? Como es ámbito, recuerden que va en el eje Y. Entonces, ahora voy a usar de los pares ordenados, de donde estaba el más bajo, hasta el par ordenado donde estaba más arriba, vamos a usar los valores pero de Y, que en este caso era el -5 y el 6, ¿verdad? Que serían los valores más bajos serían los valores del eje Y que se están utilizando. El más bajo fue en -5. El más bajo fue -5, ¿verdad? Y el más alto fue el 6. Entonces, igual tengo que revisar cómo están los pares ordenados de esos extremos para ver cómo tengo que poner el intervalo. Vea que el par ordenado igual, -4, -5, tanto el X como el Y están cerraditos porque la bolita está rellena. Y el otro, igual el 6, va a quedar abierto. Entonces ven que cuando vamos a analizar dominio, me voy a desplazar entonces de izquierda a derecha, del punto más a la izquierda al punto más a la derecha de la gráfica, y en el ámbito voy a hacer el desplazamiento de abajo hacia arriba. Ok, eso con respecto a dominio y ámbito. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ceros de un polinomio? Digo, ceros de una... Bueno, también podría ser de un polinomio, pero en este caso no los estamos analizando como polinomios, sino como gráficas. Los ceros en una gráfica son los pares ordenados en los cuales la gráfica choca con los ejes. O sea, que en este caso, y donde choca en el eje X, no en el eje Y. Cuando hablamos de ceros, únicamente son en el eje X. ¿Dónde la gráfica choca en el eje X? ¿O dónde pasa cortando al eje X? Lo pasa cortando aquí, en el -2. Y recuerden que si corta en el eje X en -2 es porque entonces el Y vale 0. Entonces se coloca como par ordenado. Entonces aquí el 0 es -2,0 porque se debe de colocar como un par ordenado. Por eso se les llama ceros, porque el Y es un 0, ¿verdad? Y el valor de X, que en este caso sería el -2. Si la gráfica pasara por otra parte del eje X, pues entonces se pone el X que me estén dando, coma 0. ¿Verdad? Porque los ceros corresponden a las intersecciones con el eje X, nada más con el eje X. Ahora, el máximo y el mínimo serían el punto más alto, o sea, mayor, o el punto más bajo, en el caso del mínimo, del eje Y que tenga esa función. O sea, casi que en otras palabras, los máximos y los mínimos es lo que nosotros encontramos en el ámbito. El punto más bajo en el eje Y fue el más alto, primero está así, el máximo. El punto más alto en el eje Y fue en el 6, que lo encontramos. Pero, ¿qué pasaba con ese 6? ¿Cómo estaba? Estaba sin rellenar. Entonces, en realidad no tiene un punto máximo. Hay que poner que no hay, porque el punto está abierto. Solo por el hecho de que esté abierto, no tiene un punto máximo. Pero digamos que, con solo ver el ámbito, ve que el 6 estaba abierto. Entonces, con solo eso nosotros decimos, máximo no hay porque está abierto. Pero en cambio, mínimo, sí sería el -5,
porque ese valor sí está cerrado, ¿verdad? Entonces ahí sí tendríamos un mínimo. Y eso es lo que hacemos cuando nos piden encontrar dominio, ámbito, ceros, máximos o mínimos. Ahorita lo vamos a trabajar en unos ejemplos. Vamos a analizar todo esto que hemos estado trabajando para que les quede más claro. Nada más nos falta ver una cosita más para ver esos ejemplos, donde vamos a encontrar dominio, ámbito, bueno, los ceros, como les dije, nada más donde cortan al eje X. Máximo es el valor más alto y ese siempre es en el eje Y. Y el mínimo es el valor más bajo y ese siempre también es en el eje Y. Eso es muy importante que sí lo recalquen y ojalá lo anoten ahí, ¿verdad? De que cuando hablamos de dominio, tienen que usarse los numeritos del eje X. Cuando hablamos del ámbito, numeritos del eje Y. Cuando hablamos de ceros, pares ordenados en el eje X que cortan con la gráfica, que son intersección con la gráfica. Máximo en el eje Y, mínimo en el eje Y. Máximo el más alto y el mínimo el más bajo. Ok, algo más que vamos a trabajar con respecto al análisis de gráficas es la clasificación de una función según su codominio. En realidad existen 3 clasificaciones, pero nosotros vamos a darle importancia únicamente a la definición de ser inyectiva. Entonces, ¿qué significa que una función sea inyectiva? Esto es analizando el codominio, ¿verdad? O sea, es con respecto al codominio y al ámbito, digámoslo así. Entonces, si yo tengo una función que va de A a B, recuerden que A es el conjunto de partida, que es dominio, y B es el conjunto de llegada, que es codominio. Esa función va a ser inyectiva si cada imagen es asignada a una única preimagen. En otras palabras, son mamás con hijos únicos, o sea que solo tuvieron un hijo. Eso es lo que significa ser inyectivo a nivel de mamás y de hijos. Entonces, por ejemplo, veámoslo con estos diagramitas de Venn. El primer diagrama es inyectivo porque vea que el 1 solo va con el 23, el 2 solo con el 41, el 3 solo con el 34 y el 4 solo con el 11. O sea, el 11, el 23, el 34 y el 41 son mamás con un único hijo. Pero vea lo que pasó con el diagrama de la par. El 7 sí tiene solo un hijo, el 29 tiene solo un hijo, pero el 15 tiene 2 hijos. O sea, tiene al 2 y al 3. Ya eso no es inyectivo. Si es función, porque si es función, recuerden que eso sí puede pasar, ¿verdad? Que una mamá tenga 2 hijos, pero para ser inyectiva no puede pasar, ¿verdad? O sea, es un caso como particular de funciones que es importante que también sepamos determinar cuándo una función es inyectiva o no lo es. Entonces, eso viéndolo en diagramas de Venn. ¿Cómo me doy cuenta gráficamente? Vean qué fácil que se da uno cuenta si es inyectiva o no es inyectiva. Cuando gráficamente queremos saber si es inyectiva o no, simplemente trazamos líneas horizontales. Vea que van líneas horizontales, o sea, acostaditas. Vea cómo salen aquí en los dibujitos. Y solamente pueden cortar en un punto. Si cortan en 2, como pasa con esta, vea que aquí cuando yo la trazo, cortó aquí y cortó aquí. Ya eso sigue siendo una función, porque recuerden que para hacer función, donde yo trazaba, las líneas eran en forma vertical, ¿verdad? Y cualquiera de estas dos, si yo trazo en forma vertical, tocan solo en un punto. Pero cuando yo lo hago en forma horizontal, o sea, acostado, es para saber si es inyectiva o no es inyectiva. Porque aquí lo que estamos diciendo es que aquí hay un hijo con 2 mamás diferentes. Eso es lo que sucede cuando tocan 2 puntos. Perdón, hay una mamá con 2 hijos diferentes, lógicamente, ¿verdad? Eso es lo que sucede cuando lo trazamos en forma horizontal. Recuerde que en la Y están las mamás, ¿verdad? Y en el X estarían los hijos. Entonces, aquí no hay ningún problema porque cada mamá solo un hijo tiene. Cada mamá solo un hijo tiene. Cada mamá solo un hijo tiene. Solo tocan un punto. Pero aquí es un caso donde si yo trazo aquí, bueno, en forma recta, hay una mamá con 2 hijos porque toca aquí y toca aquí. Y si eso pasa, entonces no es inyectiva. Eso es lo único que tenemos que aprender a analizar, nada más. Entonces vamos a verlo con los ejemplos para que vean qué sencillo que es.
¿ya? Y con diferentes gráficas también para que ustedes vean que no siempre las gráficas son con bolitas en los extremos, también pueden llevar flechitas y ahí vamos a ver qué se hace cuando llevan flechitas. Vamos a indicar en estos ejemplos quién es el dominio, quién es el ámbito y además indicar si son inyectivas o no las funciones que me están dando. Me están dando 4 funciones diferentes. Okay, entonces, recuerda que para trabajar dominio voy a ir de izquierda a derecha. Entonces, vean que en la primera gráfica, si voy de izquierda a derecha, arranco en -2 y me desplazo hasta la derecha, llego hasta 2. Eso es el dominio. Ese desplazamiento que ustedes observaron ahí. Entonces voy de -2 a 2. ¿Por qué el -2 va cerrado? Digo abierto, perdón. Porque vea que la bolita en el -2 está abierta en ese extremo. Y la bolita en el 2 está cerrada, por eso va cerrada. Eso en el dominio. Ahora, el ámbito. Del punto más bajo al punto más alto. Entonces, el más bajo empiezo en -3. Y subo y voy hasta el más alto, llegué hasta 3. Entonces, de -3 a 3, igual. -3 va cerrado porque va en dirección de la bolita que está cerrada. Y el 3 va abierto porque va en dirección de la bolita que está abierta. Eso es para dominio y para ámbito. ¿Vieron qué sencillo? Ahora, ¿es inyectiva? ¿Cómo es que nos dábamos cuenta si era inyectiva? Trazando líneas horizontales. Entonces, imaginémonos que esas rectitas son un montón de líneas que yo trazo y trazo y trazo y trazo. En todo momento, en ese recorrido, solo chocó en un punto. Significa que sí es inyectiva. ¿Ya? Porque solo puede chocar en un punto para ser inyectiva. Vamos a ver, vea, aquí cambia un poquito la situación. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me voy a parar en esta gráfica, a irme a la izquierda, resulta que no hay una izquierda porque viene con flecha. ¿Ven la flechita a este lado? Eso quiere decir que viene desde menos infinito. Viene esa gráfica. Entonces, vea dónde viene desde allá. Viene de izquierda, viene desde el infinito, quién sabe de dónde venía, pero sí llegó y topó con el 4. Entonces, como viene desde allá, desde la izquierda, que quién sabe desde dónde viene, porque tiene flechita en el extremo, nada más lógicamente que le ponen la flechita porque usted no puede dibujar el infinito, porque el infinito no tiene fin. Pero usted tiene que saber que entonces desde la izquierda viene desde el infinito. Entonces, a nivel de intervalo, eso se coloca desde la izquierda, desde menos infinito, pero a la derecha sí llegó y topó con cerca, que sería con el 4. Los infinitos siempre van abiertos, que eso lo vimos la semana pasada, y el 4 va a ir cerrado porque la bolita está cerrada. Eso en el caso del dominio, porque recuerden que el dominio, el desplazamiento es de izquierda a derecha. Ahora veamos lo que pasa con el ámbito. Con el ámbito, sí tengo un arranque. Ve que arranca ahí la gráfica. Ese es el punto más bajo que tiene. De hecho, tiene un mínimo, que sería 0, ¿verdad? Porque está arrancando en el puro origen. Ahí no me lo preguntan, pero así lo podemos repasar también. De hecho, la anterior también tenía un mínimo, que era -3, y un máximo no tenía porque estaba abierto. Que podíamos haber dicho 3 si hubiera estado cerrado, pero ve que estaba abierto, entonces no tiene máximo. Ok, aquí entonces sería ámbito desde el punto más bajo. Vean lo que va a suceder. Aunque ustedes se fijan en este grafiquita, esa flechita está más para abajo del 3, pero ustedes tienen que saber que es que esa flechita sigue para arriba también. Aparte de que viene de la izquierda, también va para arriba. Quiere decir que vamos a ir desde el punto más bajo hasta el punto más alto, me va a desaparecer. Y ahí, quién sabe a dónde va. Ahí sigue para arriba y sigue para arriba y sigue para arriba. Quiere decir que el ámbito va a ir de 0 y cerrado, porque vea que aquí la bolita donde empezó estaba cerrada, y hacia arriba siguió la flechita, quién sabe por dónde irá. Ahí va subiendo y va subiendo y va hasta más infinito. Y los infinitos siempre van abiertos. Ahora, ¿será inyectiva? ¿Cómo nos dábamos cuenta si era inyectiva o no? Si trazábamos una línea horizontal. Entonces, si yo vengo y trazo una línea horizontal, voy a quedarme ahí a medio camino. No voy a llegar hasta arriba. ¿Qué va a suceder? Vemos que ya aquí está chocando. En todo este recorrido que hizo aquí, va a chocar en 2 puntos. Choca aquí, choca aquí, choca aquí, choca aquí. Eso significa que son mamás con 2 hijos. O sea que entonces no es inyectiva. ¿Ok?
Vamos con el ejemplo 3. Vamos de nuevo. Dominio de izquierda a derecha. Entonces, ¿dónde arranca la gráfica? La gráfica arranca en el 1. Y vea que como va con flechita, ¿qué va a suceder? Que cuando yo vengo del 1, que es donde arranca la gráfica, sigo, quién sabe cuánto. Y me fui hacia la derecha. O sea, quiere decir que arranca en 1 y va hacia más infinito. Y el infinito abierto y el 1 es cerrado porque la bolita está cerrada. Ahora, para el ámbito, vamos del punto más bajo. ¿Quién es el punto más bajo ahora? Menos 2. ¿Y qué va a suceder cuando voy al punto más alto? Como la gráfica tiene flechita, va a seguir y va a seguir y va a seguir, o sea que va también para más infinito. Porque hacia arriba y hacia la derecha están los más infinitos. Hacia abajo y hacia la izquierda están los menos infinitos, ¿verdad? Eso es importante también tenerlo claro. Entonces el ámbito ahí sería, entonces del punto más bajo vimos que era menos 2 y el más alto fue más infinito. Y el menos 2 cerrado porque vea que la bolita de donde está el menos 2 está cerrado. Y es inyectiva. Si yo me vengo con una rectita y trazo las rectitas en forma horizontal, ve que en todo momento choca solo en un punto. ¿Qué significa? Que entonces sí es inyectiva. Ok, y vamos con el último ejemplo. Este ejemplo hay que tenerle cuidado y prestarle bastante atención, porque es un ejemplito especial. Cuando estoy con el dominio no va a haber ningún problema, no importa que la gráfica vea que está separada en dos partes. Como viene de flechita, quiere decir que entonces ese dominio viene de izquierda y llega hasta el 7. ¿Por qué pudo pasar recto? O sea, porque venía con flechita para acá, venía desde allá con flechita en izquierda, viene, y pasó recto y siguió como por este otro camino. Digamos que primero venía por este camino y después de aquí brincó aquí y siguió por este otro camino y llegó hasta el 7. ¿Por qué pudo pasar recto sin ningún problema? Porque uno de los dos estaba cerrado. Si alguno de estos dos estuviera abierto, perdón, si los dos estuvieran abiertos, ahí él tiene que hacer una pausa. O sea, tiene que venir y llegar hasta ahí, brincar y seguir al otro lado. Y cuando eso sucede, tiene que colocarse un unido. Eso lo vamos a ver después en otros ejemplos. Se coloca una U porque habría que hacerlo en dos intervalos separados. Pero en el momento de que hay una bolita cerrada, digamos que esta bolita cerrada me da permiso de poder pasar la recta directo, o sea, que no hay huecos. Porque esta bolita cerrada en el 4 me permite pasar recto y llegar hasta el 7. O sea, quiere decir que el dominio viene desde menos infinito hasta el 7 cerrado. Ahora vean lo que pasa con el ámbito. Aquí sí hay que tener mucho cuidado. Recuerden que el ámbito es del punto más bajo al punto más alto. Entonces yo vengo y digo, ok, aquí el punto más bajo es menos 4. Y el punto más alto es 4. Pero ustedes observaron, si yo en este momento le puse la flechita que hiciera un recorrido, venir de aquí, que subiera y llegar aquí. ¿Verdad que no? Vieron que salieron individuales, porque si ustedes se fijan en todo este espacio aquí no hay gráfica. Entonces yo no puedo irme en un recorrido, o sea, el ámbito es solamente ese menos 4 y ese 4, nada más, porque solamente por ahí hay gráfica. En todo este otro espacio que ustedes observan aquí que encerré, ahí en ninguna parte hay gráfica. Entonces yo no puedo decir que el ámbito es de menos 4 a 4, porque ahí no hay gráfica. Solamente hay gráfica en el puro menos 4 y en el puro 4. Entonces, eso lo que hacemos es colocarlos entre llaves, no en intervalos. Porque cuando están entre llaves, es que son numeritos separados, o sea, son individuales. Solamente el ámbito es el menos 4 y el 4, porque solo en el eje Y pasan por ahí las gráficas. No hay gráfica en ninguna otra parte. Vea que de hecho, donde yo tengo ahí dibujadas las las líneas imaginarias mías, no hay gráfica por ningún lado. Eso es porque entonces el ámbito son solamente esos dos numeritos y eso puede suceder. Ahora, es inyectiva. Y analicémoslo. En el momento que las líneas imaginarias mías están encima de la gráfica es porque tocan un montón de pares ordenados. ¿Eso qué significa? Que ese 4 es una mamá con un montón de hijos
Y el mismo menos 4 también es una mamá con un montón de hijos. Todos los hijos que están en esa lineecita. O sea, este menos 4, por ejemplo, tiene todos estos numeritos aquí de hijos. Todos los que están desde el 0 hasta el 7 son hijos del menos 4. Y todos los que están del 0 hacia atrás son hijos del menos 4, porque todos estos son puros pares ordenados. Entonces, lógicamente, no es inyectiva. Ok, para continuar el tema, vamos a ver ahora este problemita. Dice, considere la siguiente representación gráfica, la cual corresponde a la cantidad de visualizaciones en millones que tiene un video en un sitio web, en función de la cantidad de meses de haber sido compartido por primera vez en el sitio, que igual nos dan esa información representada por medio de una gráfica. Y nos hacen dos preguntas. La primera es que entre cuáles meses el video experimentó un crecimiento de las visualizaciones. Ok, aquí observando en el dibujito, vemos que en este pedacito de gráfica, vemos que la función va creciendo, ¿verdad? Porque va aumentando. Entonces, si analizamos los tiempos o los meses, que en este caso nos están diciendo, vea que nos ponen de 3 a 4, supongamos que 3 estuviera como por aquí y por aquí está el 4. De 6 a 9 sería como de aquí a aquí, pero vemos que en este pedacito se mantuvo en línea, ¿verdad? Eso no es que crezca, eso es que se mantiene constante. De 8 a 12 sería como de aquí a aquí. Vemos que va constante y más bien bajó. Y de 11 a 14, digamos que podría haber sido como desde aquí, antes del 15, más bien va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, lógicamente vemos que el que no funciona es el que dice de 3 a 4, porque en todo este lapso vemos que hay un crecimiento de visualizaciones, ¿verdad? Porque vemos que la gráfica va subiendo. Entonces sería la opción A. Ahora, en la segunda, nos dicen entre cuáles meses el video experimentó un decrecimiento de las visualizaciones. Y podemos observar que igual de 2 a 5, sería más o menos como de aquí a aquí, igual estaba creciendo. De 6 a 8 se mantuvo constante. De 9 a 11 sería aquí como aquí, toma parte constante y parte que va bajando. Y ya de 12 a 14, que podríamos decir que está como por aquí y antitos del 15, sí toma en cuenta únicamente la parte que va bajando, ¿verdad? Entonces sería la opción D. Okay, esto nos va a servir para poder determinar que en una función o en una gráfica, nosotros podemos decir en qué intervalo esa gráfica crece, es constante o decrece. Eso es lo que se llama el régimen de variación en una función, que lo vamos a definir a continuación. Vamos a definir entonces lo que es el régimen de variación. Los intervalos en donde una función crece o decrece son los que se considerarán intervalos de monotonía. Cuando una función solo crece o bien solo decrece, se le considerará una función monótona. Entonces, primero, ¿cuándo una función va a ser estrictamente creciente? Bueno, veámoslo gráficamente para que lo entendamos. Siempre tenemos que verlo y analizarlo de izquierda a derecha. Si vamos viendo que la gráfica lleva un comportamiento que va subiendo, como que si estuviéramos en una bicicleta subiendo una cuesta, ¿verdad? Esa función se consideraría estrictamente creciente y siempre vamos a establecer el intervalo de monotonía tomando en cuenta los valores en el eje X. ¿Verdad? Esta partecita que nos ponen acá es para indicar que cuando la función es estrictamente creciente, los y de ellos van a ser el del segundo mayor que el y del primero. Eso es el comportamiento que se da cuando la función es estrictamente creciente. O la forma más sencilla para entenderlo es simplemente viendo que lleva este comportamiento de izquierda a derecha, va subiendo, como que si estuviéramos subiendo una cuesta. Cuando una función es estrictamente decreciente. Bueno, cuando vemos que va en contra, o sea, más bien iría como bajando. Igual visualizándolo de izquierda a derecha, vemos que ahora los valores de y se invierten. O sea, es más grande el valor del primer x que el valor del y del segundo x, ¿verdad? Es más grande este f de x2
x1, perdón, que este f de x2. Eso es porque se sube, más bien iniciando y va bajando, finalizando. Entonces, a esa es la que se le considera estrictamente creciente. Igual, para decir dónde es estrictamente creciente, siempre nos vamos a tomar como base los valores en el eje X. O sea, se considera siempre en el dominio. Y por último, la función constante es que se ve como que si estuviéramos haciendo andando en forma plana, ¿verdad? O sea, andando en una carretera plana que no tiene pendientes, ¿verdad? Entonces, en este caso, vemos o podemos observar que tanto el X1 como el X2 tienen el mismo valor de Y. Es como decir que esta mamá, que es este Y, tiene dos hijos, ¿verdad? O bueno, de hecho, aquí tendría un montón de hijos más, ¿verdad? Pero vemos que las X sí tienen o están a la misma altura con respecto al valor de Y. Eso es lo que llamamos igual función constante. Y además, para dar la respuesta, vamos a considerar los valores que nos dan en el eje X. Vamos a verlos con gráficas de ejemplos donde ya nos dan valores numéricos. Ok, vamos a ver estos ejemplitos. Tenemos que vamos a hallar los intervalos de crecimiento y constancia de las siguientes funciones. Entonces, tenemos primero este ejemplo. Si aquí visualizamos, si nos dejamos guiar primeramente por los colores, vemos que el pedacito de gráfica que está en azul va creciendo, porque vea que vamos subiendo la cuesta. Lo que está en verde se mantiene constante porque no hay inclinación, y lo que sale en anaranjado va para abajo porque ya iríamos como bajando la cuesta. Eso es lo que consideramos decreciente. Ahora, ¿cómo lo analizamos para dar la respuesta? Si observamos en la parte azul, vemos que la gráfica lleva flechita. Entonces, recuerden que igual como lo trabajamos con lo de dominio, entonces para ponerle el intervalo donde es creciente, yo tengo que asumir siempre visualizarlo en el dominio. O sea, siempre vamos a analizarlo también de izquierda a derecha. Entonces, vemos que va subiendo en el pedacito azul. Pero entonces, ¿desde dónde viene ese pedacito azul? Viene desde menos infinito, porque vea de dónde viene, porque trae flechita, y llega hasta el menos 2. Entonces se coloca de menos infinito a menos 2. Por lo general, ya por una cuestión de orden, siempre vamos a colocar abiertos los intervalos. En el caso de la monotonía, ¿verdad? O en los regímenes de variación, siempre vamos a colocarlos abiertos. De todos modos, los infinitos siempre van abiertos. Y en el caso de los numeritos, vamos a dejarlos siempre abiertos. Y ya ahorita les digo el por qué. Porque si ahora nos damos cuenta, ¿quién se mantiene constante? Se mantiene constante desde el menos 2 y vea el recorrido que hace hasta llegar al 2, que fue el pedacito verde. Entonces, igual, de menos 2 a 2. Ve que dejamos el menos 2 abierto porque si no sería un problema, porque si lo ponemos cerrado en creciente, hay que ponerlo abierto en el otro. O si lo ponemos cerrado en el constante, hay que ponerlo no. Entonces, mejor lo dejamos abierto como para decir que no se peleen. O sea, que es simplemente hasta el menos 2 que se llega, pero mejor no lo incluimos en ninguno de los dos. De todos modos, eso no me va a alterar el objetivo principal, que es saber en qué intervalo la función está creciendo o está manteniéndose constante en este caso. Y por último, lo decreciente, vemos que es la partecita anaranjada que arranca a partir del 2, este sí no se va hasta el infinito, porque vea que el extremo derecho llega hasta el 4. Y ahí sí se pone el 4 abierto porque la bolita está abierta. Eso sí es muy importante. Lo que son los extremos, tanto de la izquierda como la derecha, sí deben de colocarse según lo que la gráfica nos dice. Por ejemplo, aquí el extremo izquierdo era menos infinito porque traía la flechita. Entonces, lógicamente, siempre va a ir abierto. Y el extremo derecho es el 4. Y como está abierto, entonces va a ir abierto. Los demás valores, los que van quedando como en el camino, vamos ya a ponerlos por definición siempre abiertos. Los de las puras extremos, digamos así, los puros dos extremos, tanto el izquierdo como el derecho, se colocan tal y como me lo den en la gráfica. Entonces veamos en el siguiente ejemplo. Ok, vamos con el segundo ejemplo. Dice, hallar los intervalos de crecimiento y constancia de la siguiente función representada gráficamente. Ok, entonces podemos observar en esta gráfica que existen
dos intervalos o dos pedacitos, digámoslo así, para que me lo vayan entendiendo mejor, que están en azul, porque hay dos pedacitos donde sube, donde está subiendo la gráfica. Hay uno que nada más se mantiene constante, que es el que está en verde, y hay uno que solo baja, que es el decreciente. Ahora, ¿qué sucede con ese que está separado? Entonces, igual, recuerden que el estudio se hace como que si estuviéramos haciéndolo del dominio. Vamos de izquierda a derecha. Entonces, aquí arranca el punto más a la izquierda que tiene la gráfica es menos 4. Entonces, desde menos 4 hasta menos 2 es el recorrido de la línea azul, que es creciente. Entonces, yo voy a colocar de menos 4, que va a ir cerrado, ¿verdad? Porque recuerden que les estaba mencionando que debemos de colocar los extremos, ¿verdad? Los extremos que nos da la gráfica, tal y como vienen en la gráfica. Entonces, si el menos 4 está cerrado, tiene que ir cerrado. El menos 2 sí, vamos a dejarlo abierto, porque el menos 2 va a compartirse con el otro pedacito, que entonces para que no haya como quien dice pleito o pensar que si es del uno o es del otro, entonces mejor siempre se deja abierto. Pero el menos 4, que es como inicia, sí debe de ir cerrado. Ahora, ¿qué sucede ahí? Bueno, que ese pedacito es creciente, pero también hay otro pedacito creciente, pero me tengo que brincar lo verde y lo anaranjado. Entonces, donde yo me lo brinco y voy y paso ahora al 2, debe de colocarse una unión, que aquí la observamos donde salió. Esta unión es cuando yo agarro y hago el brinquito. Y entonces ahora vamos a arrancar a partir del 2 y ve que la gráfica sigue, sigue, sigue. ¿Por qué va a seguir? Porque tiene flecha en el extremo de acá. Entonces recuerden que va para más infinito. Entonces iría del 2 abierto hasta el más infinito. Ahí lo dejamos abierto por la razón de que ese 2 es compartido. Es de lo anaranjado y es de lo azul. En el momento que es compartido es que lo dejamos siempre abierto. Y en el caso de los dos extremos, como en este caso, el menos 4 que estaba cerrado va a ir cerrado y el extremo derecho es con flechita que es infinito, esos siempre van a ir abiertos. Ahora, en la parte constante, que es la verde, estaríamos arrancando a partir del menos 2 y nos vamos hasta llegar ahí. Ok, ¿quién se encuentra ahí? Recuerden que los numeritos que yo pongo son los que corresponden al eje X, como que si estuviéramos haciendo dominio. Y como estamos llegando al origen, recuerden que en el origen vale 0. Entonces iría de menos 2 a 0. Igual ese 0 va a ir abierto porque comparte con el anaranjado, que ahora es el decreciente. Entonces, ¿de dónde arranca? Arranca del 0 y va y llega a dejar de decrecer hasta llegar al 2, porque lo que yo coloco son los valores solo del eje X. Es como que si estuviéramos trabajando dominio. Todo lo que tenga que ver con monotonía es como que si estuviéramos analizando en el dominio. Todo viene de izquierda a derecha. Entonces iría de 0 abierto a 2 abierto. Muchas gracias por la atención.